Entrevista a pastores, estudiantes de teología y líderes ecuatorianos sobre la importancia de sustentar los argumentos con evidencias y principios de razones suficientes. Tenemos el día de hoy la grata presencia del pastor Edmundo Alcibar. Mi pastor, si nos indica su cargo y su experiencia. Bienvenido. Buenos días, mi pastor Fabricio, le agradezco mucho la oportunidad. Bueno, yo soy pastor en la Iglesia Bautista La Victoria, que queda al norte de Quito, por el sector de Solca. La experiencia pastoral que tengo es de 30 años y como cristiano llevo casi 40. Realmente ha sido grato el poder servirle al Señor a lo largo de estos años, donde me he podido encontrar con diferentes personas, con diferentes pensamientos. Sin embargo, ha sido muy grato el poder servirle a nuestro Dios desde esta trinchera. Muchas gracias, pastor. Mi pastor, muy bien, vamos entrando en materia. ¿Qué es para usted una evidencia? Bueno, la evidencia es un término que viene del griego evidentia. La evidencia permite indicar una certeza manifiesta que resulta innegable y que no se puede dudar. Es una prueba indubitable. Es algo donde nosotros no podemos refutar e irnos en contra. La evidencia, por ejemplo, la evidencia de los daños fue tan grande, ¿no?, que no tardó en sentirse culpable. Otro ejemplo, el entrenador de fútbol no quiso aceptar la evidencia del resultado y se volvió agresivo a las críticas de la prensa. Hablando personalmente, su rostro es la evidencia más clara de la violencia de género. ¿Qué es el principio de razón suficiente, mi pastor? El principio de razón suficiente es una norma lógica de la rama de la lógica general, según la cual hacen una proposición, se considera verdadera solo en el caso de que pueda formularse para ella una razón suficiente, ¿sí? La razón suficiente es una proposición o un conjunto de proposiciones a todas luces cierta y de la que se desprende lógicamente la tesis que se quiere fundamentar. La veracidad de esta razón puede ser demostrada, ¿no?, por vía experimental, por la práctica o a través de incluso de otras proposiciones. ¿Debe un teólogo, pastor o creyente sustentar la fe con evidencias bíblicas? Esa es una pregunta bastante difícil, ¿no? En realidad, llega un momento en que nosotros debemos evidenciar, obviamente, buscar la evidencia bíblica de las cosas que se mencionan. Pero llega un momento en que la evidencia muchas veces va a ser invisible. La evidencia muchas veces va a tener que llegar basado en fe, ¿sí? Muchas de las cosas que la Biblia lo dice, hoy día hay evidencia de eso, los lugares, las monedas, los personajes históricos, etcétera, etcétera. Pero llega un momento, como dice la palabra de Dios, en que aunque vemos que Jesucristo fue un personaje histórico, existió realmente, sus palabras fueron verdaderas, podemos mirar la crucifixión de él desde un punto de vista arqueológico e histórico. Pero cuando Él dice que a través de ese sacrificio ha perdonado nuestros pecados y perdona nuestros pecados y nos da vida eterna, ya ahí, basado en la historicidad y la historiografía de este personaje llamado Jesucristo, entonces la fe se efectúa. Llega un momento en que esa evidencia nos ayuda. Por eso dice que es la fe, ¿no?, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esa palabra convicción en el griego significa la evidencia de lo que no se ve. No le vimos morir a Jesucristo. Sin embargo, la evidencia de que existió y de todos sus milagros y sus palabras está ahí. Y en base a esa convicción, nosotros tenemos fe.
¿Por qué hay tantas herejías y doctrinas torcidas en muchas iglesias? Hay tantas herejías y muchas doctrinas torcidas, como usted dice, mi pastor, básicamente o inicialmente por la falta de preparación, por la falta de estudio, porque se repite algo simplemente sin investigarlo. No hay un estudio profundo para confirmar o desechar esa situación. Se saca de contexto un verso, un principio, y se hace de eso una línea de bandera, una idea. A veces simplemente las personas, porque sueñan algo, ya van a la Biblia y tratan de buscar que la Biblia les dé un fundamento, ¿no? Entonces, no es así, esa es una situación irresponsable. Y por eso hoy día, lamentablemente, tenemos tantas líneas teológicas dispersas, diversas y a la vez heréticas, lamentablemente llegan a tener y llegan a enseñar una falsa doctrina. El día de ayer nomás estaba viendo justamente sobre esta situación de la, de la doctrina del Dios Madre, ¿no? Donde esta iglesia nacida en Seúl hacen que un hombre se ha encarnado como Jesucristo y que la esposa es la diosa madre, bueno, una serie de cosas cuando no van a las escrituras y sacan de contexto lo que dice un verso. ¿Por qué? Porque hay una falta de preparación. No se toma a las ciencias, no se toma a las diferentes ramas científicas, ¿no? Como la historia, la geografía, la filosofía, la epistemología, ¿sí? La lingüística, para poder llegar justamente a un concepto adecuado, tanto de la doctrina como de los principios de Dios. Entrevista a pastores, estudiantes de teología y líderes ecuatorianos sobre la importancia de sustentar los argumentos con evidencias y principios de razón suficiente. Hemos tenido la grata presencia del pastor Edmundo Nasíbar, en cual le agradecemos mucho su excelente participación. Le agradecemos mucho. Gracias, mi pastor.